Bueno, chicos, te vamos a hablar hoy de nuestros dos últimos temas, el tema del aparato reproductor masculino y la pelvis ósea y la pelvis muscular. Entonces, bueno, cuando hablamos del aparato reproductor masculino, vamos a hablar, a diferencia del aparato reproductor o genital femenino, donde sus órganos, en el caso de los hombres, son externos. ¿Listo? Entonces vamos a tener un cuerpo eréctil, que va a ser el pene. Vamos a tener la gónada masculina, que son los testículos, que van a estar dentro de una bolsa. Vamos a tener un conducto que se llama la uretra, que sirve para tener dos funciones. Una dentro del sistema urinario, para evacuar la orina, y dos, en el aparato reproductor masculino, para ser el conducto por el cual sale el semen. Entonces, si vemos en este corte sagital, pues vamos a encontrar estructuras que ya hemos podido revisar. Aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos la excavación rectovesical, que se acuerdan que es un espacio que está entre el recto y la vejiga, que en las mujeres hay dos. Tenemos una glándula grande abajo, que es la próstata, que es atravesada por la primera porción de la uretra, que es la uretra prostática. Tenemos hacia la parte anterior el pene, con su parte móvil, y en su parte inferior tenemos el escroto, donde está la gónada masculina, que sería el testículo. Profe, Dime. ¿estos testículos en la etapa de formación eran intraperitoneales? Son retroperitoneales. Intra no, Pero en la retro. etapa de formación Ujú. también. En la etapa de formación son retroperitoneales, no intraperitoneales, Ah, son retro. porque están Y ubicados. después No, ya son. ya después son intraescrotales. Ah, ok. Lo que pasa es que ahora te explico bien, pero los testículos atraviesan el canal inguinal. Ya te explico Ok. eso. Entonces aquí tenemos el pene, va a tener dos estructuras. Una parte fija, que se llama la raíz, que es esta que identifico acá, y una parte móvil, digámoslo, que es el pene. ¿Listo? Entonces la raíz del pene va a estar conformada por dos cruces, una cruz derecha, esa sería una cruz derecha, y una izquierda, que corresponde a los músculos isquiocavernosos, que vienen desde el isquion y suben hacia los cuerpos cavernosos, y una parte inferior que se llama el bulbo, que corresponde al músculo bulbo esponjoso. En su parte móvil, entonces vamos a tener los cuerpos cavernosos, que son dos estructuras que las vemos lateral y superior. En la parte inferior tenemos el bulbo esponjoso, una parte distal del pene, que es este, que corresponde al glande, que va a estar cubierto por un tejido que se llama el prepucio, que es este tejido que tenemos acá. Este tejidito, perdón, se llama el prepucio. El glande en su parte inferior va a tener una estructura que es un frenillo, y el frenillo es lo que mantiene que el glande esté cubierto todo el tiempo. El pene a la altura del glande va a tener un surco que se le llama el surco balano prepucial, o el cuello del pene, en el cual allí va a haber unas glándulas sebáceas que secretan una sustancia que se llama el esmegma. En la parte superior, el pene tiene dos ligamentos, uno que va de la cara anterior de la sínfisis púbica al dorso del pene, que se llama el ligamento suspensorio, y otro que se llama el ligamento fundiforme. Algunos hombres, por ánimo de creer que su masculinidad está dada por la longitud de su pene, lo que hace es que cortan este ligamento para que el pene se vea más largo. Pero pues igual eso es una impresión óptica nomás. Pero algunos lo hacen
para que les crezcan, o se amarran pesas para que les crezca. Muy bien. El pene va a tener unas túnicas, al igual que el testículo. Entonces la primera va a ser la piel. Aquí hablábamos del frenillo que les nombraba ahorita, que es esta parte. Entonces el frenillo es aquel que se corta cuando se desciende la piel, y a eso clínicamente se le llama la circuncisión. Entonces el pene va a tener tres capas. La primera, que va a ser la piel. La segunda, que va a ser la fascia superficial, donde tengo una túnica que la comparto con el testículo, que se llama la túnica de Dartos, y una fascia profunda, o la fascia de Buck. Entonces aquí mirábamos Perdóname, ¿cómo se llama la que se comparte con el pene y la fascia de qué? la túnica Dartos o la túnica superficial esta, que esa es pregunta de la guía. ¿Listo? Y aquí tenemos lo que les he dicho, el músculo bulbo esponjoso y el músculo isquiocavernoso, que es el isquiocavernoso hace parte de la cruz y el bulbo esponjoso hace parte de la raíz. Entonces, en este corte transverso vamos a encontrar en la parte superior y lateral el cuerpo cavernoso de un lado derecho, cuerpo cavernoso del lado izquierdo, y en la parte inferior tenemos el cuerpo esponjoso, donde vamos a encontrar la uretra esponjosa. Vamos a tener la túnica superficial, que es esta, y la túnica profunda, que es esta. Y en la parte superficial tenemos esta estructura que se llama la vena dorsal superficial, que va a ser la encargada pues de drenar la sangre. Y aquí tenemos la vena dorsal profunda con su arteria dorsal del pene. Y el nervio dorsal del pene, que es este que tenemos acá, que tenemos al lado y lado, que es un nervio que viene de, ¿qué nervio? El nervio dorsal del pene, ¿de dónde viene? ¿De qué plexo? Me la coloco pues así más fácil. ¿O viene de qué nervio? Pues el nervio dorsal del pene. ¿Frénico, profe? No, que el frénico se estimula por la emoción. Sí, acuérdense que el frénico es el que inerva el diafragma. ¿Qué nervio? Es un nervio que yo les expliqué a ustedes. Profe, el vago. No, ya el vago ya se queda muy arriba. Es un nervio de los últimos plexos que vimos. ¿Quién dijo por ahí? Yo, el pudendo. Viene el nervio pudendo. Muy bien. Uy, Y ese nervio, ¿Estoy bien, Simón? sí, está bien pelado. Se nota que has estudiado. La práctica hacia el maestro, dicen por ahí. Entonces, ese nervio es el que da la sensibilidad del dorso del pene, y también sucede con la mujer, que sería el nervio dorsal del clítoris. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos una fimosis y una parafimosis, que es un estrechamiento. Aquí en la primera imagen vemos una fimosis. Entonces mire que el prepucio está comprimiendo el glande, no sale, y aquí tenemos una parafimosis. El glande está descubierto, pero el resto del cuerpo, el prepucio es muy corto y no permite su normal elongación. Entonces lo que se hace es un procedimiento que se llama una circuncisión. Entonces cortan el frenillo, retiran el exceso, pues cortan la piel para descubrir el glande. Y recuerden que, por ejemplo, en culturas como la judía, se hace este tipo de procedimiento, y al hacerlo, pues dicen algunos estudios que permiten que los hombres o las mujeres que tienen relaciones con hombres que son circuncidados, su porcentaje o su riesgo de infección por VPH es menor. ¿Listo? Pues en nuestra cultura no se maneja, en nuestra cultura solamente el glande se descubre, por ejemplo, cuando están bebés y las mamás lo bañan, entonces le bajan el prepucio para limpiar aquí esto que les decía que era el surco balano prepucial o el cuello, entonces se lo bajan y se lo limpian para quitar el esmegma. Y por ejemplo, los que son auxiliares y han pasado sondas vesicales, pues saben que en los adultos tienen que bajar el prepucio, limpiar y poder pasar la sonda. Muy bien, entonces dentro
del sistema reproductor o sistema genital, vamos a tener la uretra. Nosotros ya la habíamos visto. Entonces recuerden que la uretra es aquella estructura o aquel conducto que comunica la vejiga con el exterior. Entonces tenemos que la uretra está delimitada, y es una pregunta de la guía, por dos orificios. ¿Cuáles son los orificios? El orificio interno de la uretra y el orificio externo de la uretra. Y la uretra va a tener tres porciones. Entonces se las señalo aquí. Esta primera porción es la porción prostática, que es la que se ve afectada cuando hay hipertrofia prostática, porque obviamente la atraviesa y pues la orina, el volumen de micción no va a ser igual. Tengo la uretra membranosa, que es la más vulnerable a ser lesionada cuando hay algún tipo de trauma a ese nivel. Y tengo la uretra esponjosa o la uretra peneana, que es esta, que es la más larga. Entonces cuando se introduce una sonda, pues la sonda tiene que hacer todo este recorrido y debe llegar hasta acá. Eso que le permite en el hombre a tener una menor incidencia en infecciones urinarias. ¿Listo? En este corte transverso, entonces vamos a tener aquí lateralmente la próstata, el orificio interno, el orificio externo. Vamos a tener unas glandulitas, las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Y recuerden que todo esto se convierte en el canal por el cual va a salir el semen, y eso se le va a llamar eyaculación. De una vez, niñas, para información, bueno, los hombres eyaculan, los hombres no se vienen ni se desarrollan, los hombres eyaculan, ¿o yo? Entonces aquí tenemos que la vejiga va a tener una relación directa con la eyaculación. ¿Por qué? Vamos a tener un conducto eyaculador que lo vemos acá abajo, y este conducto eyaculador que vemos aquí viene de la glándula seminal que está acá. Y recuerden que acá, vamos, aquí esta parte llega el conducto deferente que se dilata. Entonces, por el conducto deferente, ¿qué estructuras están llegando? Chicos, por el conducto deferente, ¿qué estructura llega? Hola. Por el conducto deferente, ¿qué estructura llega? Bueno, por el conducto deferente está llegando espermatozoides que ya están maduros, se maduraron en el epidídimo, y a través del conducto deferente, que es la continuación de la cola del epidídimo, llegan acá arriba. ¿Listo? Entonces, los testículos, como me preguntaban, son órganos retroperitoneales, o sea, ellos están posteriores. Luego, al descender, lo que hacen es, porque ellos entran en la cavidad del peritoneo, pero primero son retroperitoneales, arrastran peritoneo. Entonces aquí vemos la formación de los testículos a la 8ª semana, a la 11ª semana, al 4º mes y al 9º mes. Esta debe llegar al escroto, se debe ubicar aquí. Ese sería el descenso normal del testículo. Sin embargo, el testículo se puede regresar por el anillo inguinal profundo. Entonces, cuando se devuelve o se regresa, a eso se le llama una criptorquidia. Y puede pasar que si al niño no lo operan, el testículo se queda en la cavidad abdominal, se reabsorbe y el hombre quedaría con un solo testículo, el cual lo haría 100% funcional. O sea, un hombre no es, si van a hacer un solo testículo, su vida reproductiva y su vida sexual va a ser normal. Entonces aquí lo que vemos es esto, se conoce como el canal inguinal. Entonces aquí tenemos este músculo que les señalo, es el músculo oblicuo externo.
aquí tengo el oblicuo interno y aquí tengo el músculo transverso del abdomen. Recuerden que ellos me delimitan un canal donde tengo un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial. Entonces, cuando el testículo desciende, él pasa por este canal inguinal a través del anillo inguinal profundo, va a llegar al escroto y cuando él desciende, él va a arrastrar unas túnicas o un tejido que a la altura del testículo le vamos a llamar túnicas. Entonces el testículo va a tener 7 capas o 7 túnicas. Entonces vamos a hablar de la túnica más interna, que es la que se conoce con el nombre de la túnica propia del testículo, que es esta que vemos aquí, que es la túnica blanca o la túnica albugínea. Esa es la túnica propia del testículo, entonces es la más profunda. La siguiente túnica que voy a tener es la túnica vaginal, que es esta que veo aquí. Y la túnica vaginal corresponde a las 2 láminas del peritoneo, el más externo, el peritoneo parietal, y el más interno, el peritoneo visceral. Entonces, entre los dos va a haber un espacio. Y en ese espacio se puede acumular líquido y eso le llamamos hidrocele. Luego tengo la túnica espermática externa, que es esta que veo aquí, que corresponde a la fascia del músculo, relación interna, músculo oblicuo interno. Luego tengo la túnica cremastérica con su músculo cremaster, que corresponde a fibras del músculo oblicuo, corrijo, qué pena. Cuando hablamos de la fascia del músculo, de la fascia espermática interna, corresponde al músculo más profundo de los anchos del abdomen, que es el músculo transverso. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Ese es el músculo transverso, es el más profundo, ¿listo? Entonces, esta fascia que vemos acá corresponde a la fascia del músculo transverso porque va de profundo a superficial. Luego sigue la fascia espermática cremastérica o con el músculo cremaster, que corresponde a la fascia del músculo oblicuo interno, que sería esta. Y luego tendría la siguiente fascia que corresponde a la espermática externa, que sí se relaciona con el músculo oblicuo externo. Luego, espermática externa. sí, la externa corresponde al músculo oblicuo externo. Es que la relación la estaba haciendo al revés. La siguiente túnica va a ser la túnica dartos, que esta túnica es la que le da la característica rugosa al escroto. Recuerden que el testículo en condiciones de frío o de calor debe mantener una temperatura de más o menos 1 grado por debajo de la temperatura corporal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay mucho calor, el escroto se dilata y cuando hay mucho frío, el escroto se contrae a tal punto que el testículo puede desaparecer. Como esa túnica también está presente en el pene también reduce su tamaño en condiciones de frío. Se hace más pequeño. Y la parte más externa ya sería la piel como tal, o sea, sería el escroto. ¿Listo? Entonces esas son las túnicas que tiene acá. Y la túnica blanca, pues obviamente, sería la primera que está aquí. Sería la más profunda. Profe, usted había dicho algo sobre la túnica vaginal que correspondía a láminas de peritoneo. Corresponde a peritoneo cuando él desciende. Muy bien. Entonces, si yo quito las túnicas, entonces ya me voy a encontrar como tal en el testículo con su estructura interna. En la parte superior vamos a tener el epidídimo, que es el punto donde se maduran los espermatozoides. O sea, cuando un espermatozoide está listo para ser eyaculado es porque ha pasado por un proceso de maduración que sea a nivel del epidídimo y luego sale expulsado. Entonces tengo un cuerpo, tengo una cabeza, tengo un cuerpo, tengo una cola y esa cola se continúa
como el conducto deferente. Y el conducto deferente atraviesa el canal inguinal, se ubica posterior a los uréteres, llegando a la vejiga. ¿Listo? Luego se dilata a través de la ampolla del conducto deferente y luego se va por el conducto eyaculador y ya se forma el semen. Vamos a tener los conductillos eferentes y aquí tenemos la red tetis, donde hay unos lobos o lóbulos donde se da la espermatogénesis. Aquí es donde se forman los espermatozoides. Ahora les cuento una anécdota de mega paro de grabar allí. Muy bien. Entonces aquí ya nos vamos a la vía espermática. Entonces recuerden que hablábamos, mira, esta es la vejiga. Aquí tenemos el conducto deferente que viene desde la continuación de la cola del epidídimo. Bueno, me devuelvo acá. Cuando al hombre le hacen la vasectomía, ¿qué es lo que hacen? Es cortar aquí. Hacen un corte en esta región. Entonces cortan el conducto deferente y por ende pues los espermatozoides no salen, no son eyaculados. El cuerpo los reabsorbe. Ahora, ¿que eso le dañe la calidad sexual al hombre? No, para nada. Sigue eyaculando normal, lo único es que no salen espermatozoides. Entonces aquí tenemos la ampolla del conducto deferente que va a llegar al conducto eyaculador. Entonces tengo la glándula seminal, tengo la próstata, tengo las glándulas bulbouretrales, todas ellas secretan una sustancia en la cual va a mezclar el semen y son expulsadas hacia la parte externa. Entonces aquí tenemos lo mismo. O sea, que el conducto deferente pasa a las glándulas seminales. El conducto deferente se conecta con la glándula seminal y forma el conducto eyaculador. ¿Listo? Entonces, cuando se da el proceso de eyaculación, es un proceso miccionado. Entonces, ¿qué hace? Esta parte se cierra y todas las estructuras internas lo que hacen es generar como impulsos para que el semen sea expulsado hacia la parte externa. La próstata se puede inflamar, o sea, el lobo medio de la próstata se inflama y cuando se inflama esta porción de la uretra, que es la uretra prostática, la que se ve directamente afectada por la hipertrofia prostática. ¿Listo? No la membranosa que está acá abajo, sino la prostática. ¿Quién irriga el aparato reproductor masculino? Entonces, la irrigación va a estar dada por dos venas que se llaman las venas, las dos arterias que se llaman las arterias gonadales, que en el caso de los hombres son las arterias testiculares. Entonces tenemos aquí la derecha, y esta es de color rojo, la izquierda. ¿Quién drena las venas testiculares? La vena del lado izquierdo va a drenar a la vena renal izquierda y la del lado derecho va a drenar a la vena cava inferior. Aquí tendríamos el funículo. ¿Puedes repetir eso otra vez? Qué pena. ¿Cómo? ¿Qué te repito? ¿Puedes repetir eso otra vez desde el drenaje? El drenaje lo hace la vena testicular, la del lado izquierdo, drena a la vena renal izquierda y la del lado derecho va a drenar a la vena cava inferior. Esta estructura aquí se llama el funículo espermático. Entonces voy a tener los vasos sanguíneos, arteria testicular, la vena testicular y el conducto deferente. Resulta que aquí voy a tener un plexo venoso que se llama el plexo venoso pampiniforme y ese plexo venoso, sus paredes se pueden dilatar y a eso le llamamos varicocele. Y hay una explicación, digámoslo, fisiológica para eso. El volumen de sangre que está siendo drenado va a llegar a la vena renal, que es mucho más pequeña en diámetro que la vena cava inferior. Por ende, si se presenta el varicocele, normalmente se da con mayor frecuencia en el testículo del lado izquierdo. ¿Listo? Es por esa razón. En la parte interna, entonces tenemos
que esta arteria es la arteria ilíaca, que se divide en dos ramas, una interna y otra externa. Entonces vamos a tener la arteria umbilical con sus venas vesicales superiores. Entonces va a ir, es una rama de la interna. Y vamos a tener la arteria vesical inferior, también rama de la interna, que va a ir hacia la próstata. ¿Listo? Entonces la irrigación pues va a estar dada básicamente por ramas de la arteria ilíaca interna. Listo, chicos. Entonces